¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Pablo, ¿cómo va el libro? Nos gustaría que nos dé un poquito una semblanza de ello. Sí, antes que nada te cuento que es un libro que yo hice en coautoría con el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi, y creo que una de las cosas interesantes del libro, por lo menos para mí, para llevar adelante el trabajo, fue justamente el encuentro entre las miradas del periodista y las miradas del técnico, digamos, del tipo que está metido en la problemática, que la conoce, que la viene trabajando a lo largo de su vida, y muchas veces se encuentra con alguna limitación expresiva para poder decir lo que quisiera decir y que sea entendido por el común de la gente, ¿no? Y justamente de esa manera nació un poco la idea del libro, ¿no? Hubo una frase después de la inundación, cuando reaparece en escena el intendente de La Plata, Pablo Bruera, en la apertura de las sesiones ordinarias de aquel año, 2013, y él dice, bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a Dardo Rocha y a Benoit, que nos dejaron la ciudad en un plato. Y a mí como periodista esa frase, que fue obviamente destacada por los medios y sobre la que se hicieron algún tipo de comentarios, a mí me quedó dando vuelta y empecé a buscar cuál era el fundamento técnico de eso, digamos, no si es que eso era así. Primero se lo pregunté al propio Bruera, que me dio vuelta, me dijo que se lo había dado a un colaborador, después me dijo que lo habían sacado de un libro, finalmente nunca me dio la respuesta de dónde él había obtenido esa idea, digamos, para después transmitírsela a la ciudadanía. Lo cierto es que empecé a ir a ver a algunos especialistas para hablar de esta cuestión, y tomando un café con Romanazzi, que nada, para los que no lo conocen, es uno de los ingenieros que había alertado ya en 2008 y que antes también venían estudiando el tema de la cuenca y cuáles eran las problemáticas que la cuenca tenía. Y bueno, nos sentamos a tomar un café y él me decía, bueno, sí, el tema del lugar de emplazamiento de la ciudad no beneficia para nada, porque no solamente es un lugar, es una zona deprimida, sino que además está atravesada por 3 arroyos, y la única precaución que los fundadores tuvieron en relación a lo hidráulico, a la posibilidad de una inundación, fue colocar a la ciudad encima de lo que es el Albardón, que es una especie de terraplén que hay a la altura de entre 128 y 122, porque ellos lo que querían hacer era ponerla lo más cerca posible del puerto. Y hay, digamos, la topografía del lugar, que tiene esa especie de barranca o de terraplén, que se puede ver en la Casa Rosada, que se puede ver en Quilmes, digamos, que se puede ver más pronunciada más hacia el norte del conurbano, y aquí también está a esa altura que yo te digo, entre 122 y 128. Ese era el lugar de lo que se considera continente más cercano al puerto posible, digamos. Si uno mira un plano de La Plata, un plano antiguo, ve que del centro, del lateral, digamos, que da hacia el río de la Plata, sale justo del medio, sale el canal que se había hecho, que llegaba hasta lo que hoy es la plaza de policía, y luego tuvo que ser anulado. Y esas son otras 2 cosas que nos fuimos encontrando en la investigación, digamos. La ciudad perfecta y planificada tuvo al menos 2 errores de planificación que no fueron menores. Uno fue introducir el ferrocarril hasta el corazón de la ciudad, que es el pasaje de Dardo Rocha. Uno tiene que pensar que la ciudad, inaugurada en 1882, en 1905 ya no tenía el tren, ya se había hecho, ya se utilizaba la estación de Tolosa primero, y se estaba construyendo la que hoy tenemos en 1 y 44, porque el ingreso por esa diagonal 80 del tren causaba caos de tránsito, accidentes, descarrilamiento. Bueno,
y se dieron cuenta que no se podía, a no ser que lo hubieran hecho por debajo. Cosa que se evitaba toda esa cuestión del tránsito. Entonces, en una ciudad planificada, pensar que en menos de 25 años tiene que hacer una modificación de esa característica, porque vaya si hubo una inversión en lo que es el pasaje de Rocha, es uno de los edificios más importantes de los que se construyeron, al nivel de la Casa de Gobierno, al nivel de cualquiera de los ministerios. Sí. Pablo, Margarita te saluda. Yo te quería preguntar si esa genealogía que han hecho se limita a los antecedentes hídricos o de infraestructura, por decirlo así, o también se abre a otros sentidos y causas estructurales. Mira, la idea de la genealogía, la idea del título surgió porque nos dimos cuenta que lo que estábamos diciendo eran todos los nombres de los funcionarios, de las personas, de los que investigaron, de los que estuvieron a favor, en contra de medidas. Entonces nos íbamos dando cuenta que lo que estábamos contando era toda una historia de quienes habían tomado las decisiones o quienes habían omitido tomar decisiones. Y por eso surge lo de la genealogía, digamos, porque hay una cosa, de hecho el libro tiene una cosa que es básica para mí, para este tipo de libros, que es un onomástico, un índice onomástico, en donde vos vas a poder ver, si querés ver qué es lo que se dice de tal funcionario, de Dardo Rocha, de Ubrera, del que fuera, lo podés ir a buscar, digamos, en la página en la que está. Porque me parece que eso es un servicio también en el sentido de que uno pueda ubicarse, digamos, en quiénes han sido responsables, quiénes han hecho cosas favorables, quiénes han hecho cosas desfavorables. Esa es la idea del Pablo, título del libro. ¿Y qué aporte considerás que hacen con este material? Porque, bueno, todo investigador se ancla en una realidad social y de hecho vos lo has hecho. ¿Qué aporte considerás que, por ejemplo, los funcionarios públicos que ahora están en la gestión podrían tomar de esta genealogía? Bueno, la primera cosa es que es algo que ningún funcionario ha dicho hasta el día de hoy, desde el nacimiento de la ciudad hasta ahora, es que la ciudad de La Plata es una ciudad inundable. Y esto es muy difícil. No solamente los funcionarios no lo han querido decir, hay algunos medios de comunicación que tampoco lo han querido decir, y entonces empezaron a hablar más de la solidaridad y de la reconstrucción que de las causas de lo que había pasado. Y yo creo que ese es un punto inicial para que el funcionariado, digamos, los decisores de esta ciudad, tomen las medidas que corresponden, que no son suficientes con las obras. Las obras van a tener un efecto muy positivo, que es el de escurrir el agua a menor tiempo. Está claro. El estancamiento del agua en el tiempo, en esa noche, sin un programa integral de auxilio, fue lo que mató a la gente. Está claro. Entonces, digamos, nuestro aporte, por un lado, es decir con todas las letras esta cuestión. Y creemos que es fundamental eso para pensar en una ciudad adaptada a su realidad. No una ciudad que tape y tape y tape y todo sea un parche, que luego termina no resolviendo la situación. Digamos, La Plata, cuando nació, se inundaba. Cuando su derrotero, digamos, de proyección urbanística se perdió el eje de las ideas fundacionales, se inundaba, y hoy también se inunda. El asunto es encontrar la manera para que los que vivimos en esta ciudad no vivamos pensando que vamos a perder todo o que nos vamos a morir, digamos. Un poco la idea también es decir, bueno, tener presente o contribuir a la memoria colectiva, decir, bueno, esto no puede pasar y seguir sin hacer las cosas de fondo que es necesario hacer. Yo, vos, cualquiera de los que están escuchando, hoy, se hayan inundado o no, tendrían que tener claro qué deberían hacer mañana si hay otra inundación. Salir, no salir, llamar, a quién llamar, qué cosas tener previstas, cómo manejarse con los vecinos
para salir para la derecha o para la izquierda. Digamos, acá hubo un caso, digamos, hubo un montón de casos en donde hay uno muy conocido de un abuelo que sale con su nieto y él no sabía con lo que se iba a encontrar. Y tampoco sabía para dónde ir. Bueno, se lo llevó la corriente y falleció, y el nieto lo salvó un vecino. Eso no puede pasar más. Digamos. Pablo, acá tenemos un mensaje de un oyente que nos acaba de llamar al 0800 222 que te quiere hacer una consulta y que mejor que lo escuchemos, así le respondés obviamente en relación al libro. ¿Cómo no? Marcelo, me gustaría preguntarte, que le preguntaras al autor del libro de las inundaciones en La Plata, si toca el tema de la desaparición forzada de personas que había investigado el juez Luis Arias y que todavía se está esperando la aparición de, según yo vivo cerca del cementerio, y dicen que habría en otros cementerios como otros posibles personas desaparecidas de la inundación de La Plata que estarían en un radio como Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui y Bransen, Magdalena. Bueno, ¿hay respuesta para eso, Pablo? ¿Hay información sobre eso? Bueno, el asunto de las muertes y cómo se manejó el tema, cómo se manejó a nivel de las autoridades el tema de las muertes, está consignado. Yo creo que es un tema que sigue y va a seguir generando dudas y sospechas, porque estoy convencido que no hubo un buen manejo, digamos, de esa situación. Ahora, nosotros no digamos, hicimos el eje del trabajo en eso, primero porque ya hay dos trabajos previos a los nuestros, uno basado casi estrictamente en la investigación de Arias, que hizo gente de la Facultad de Periodismo de La Plata, y después que se llama Lo que el agua no encubrió, que lo hizo María Soledad Escobar, que era una ayudante de la investigación de Arias, y el periodista Gabriel Prosperi, y después hay otro texto que se llama 2A, El naufragio de La Plata, que hicieron dos periodistas, Josefina López Mackenzie y Martín Soler, en donde también se ahonda sobre esta cuestión. A nosotros nos pareció que nuestra contribución para complementar ese tipo de trabajo era abordar, digamos, la historia. En ese sentido, una de las cosas fundamentales, de los documentos fundamentales que utilizamos, es los estudios que tiene el Observatorio de La Plata respecto de las lluvias, que tiene desde el año 1909, en que empezó a funcionar ese servicio, hasta la actualidad. ¿Qué hicimos con eso? Buscamos aquellos eventos de lluvia de más de 100 milímetros, la fecha en que habían ocurrido, y fuimos a la hemeroteca del Senado de la provincia de Buenos Aires a ver en los días subsiguientes qué decían los diarios de cómo estaba la ciudad, digamos, qué impacto había tenido sobre la ciudad una lluvia de 100 milímetros. Y la verdad que es impactante. El libro contiene un dossier de 32 páginas con algunas imágenes de tapas de diarios de época. Es impactante ver las mismas crónicas, los mismos rescates, las mismas situaciones, la utilización de los botes del lago del Bosque para salir a rescatar porque no había elementos, digamos, cosas increíbles. A propósito de Radio Provincia, hay un episodio que se da en la década del 80, en donde había una gran inundación en el interior de la provincia de Buenos Aires, y se había generado, era un tema que estaba mucho en los medios, y se había generado como una especie de psicosis o temor de que esto pudiera llegar a las ciudades. Mira. Hay un informativo de las 11 de la mañana, en donde cuando vuelven del informativo, el programa que estaba al aire, el conductor hace un comentario como diciendo, bueno, para acá va a pasar algo parecido a lo que está pasando
en el interior, donde se veían imágenes, todo bajo el agua. Creo, si no me equivoco, que esa era la época en que se inundó Epecuén. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, el diario El Día de La Plata publica una crónica contando que eso generó una especie de efecto Orson Welles, digamos, ¿no? Que la gente había empezado a entrar como en pánico y se suspendieron las clases y bueno, se tomaron una serie de recaudos, se cerraron oficinas públicas, porque la gente tenía miedo de que pudiera haber una inundación. Eso muestra que la epidermis del platense viene desde hace mucho tiempo, aunque uno va perdiendo la memoria y dice, bueno, y en 2008 hubo una así, pero no fue tanto, o en 2002 hubo otra así, pero fue en el norte de la ciudad. Lo cierto es que se han repetido, y por ahí nosotros no, quizá el drama de la muerte, y de una muerte tan numerosa, digamos, ¿no? Y esta cuestión de la imposibilidad del agua de moverse, yo creo que digamos, marca un hito distinto. Pablo, tengo que ir a las noticias, pero no quiero cerrar la charla para que nos cuentes si ya está a punto de salir el libro y cómo la gente después puede encontrarse con él. El libro se va a presentar el martes 27 de marzo en el Centro Cultural Malvinas, ahí en 19:50. Sí. Y calculo yo que para esa fecha estará en las librerías, en general en cualquier librería. Pero bueno, la idea es convocar a una charla, a un debate, digamos, sobre estas cuestiones, que es lo que estamos terminando de definir, pero ya la fecha la tenemos y el horario, insisto, martes 27 a las 18:30. Pablo, gracias por estos minutos, por contarnos un poquito esta parte de la historia de la Ciudad de La Plata, y me quedo con tu título, al menos para mí más destacado, que la Ciudad de La Plata es una ciudad inundable. Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias. El periodista Pablo Morosi es el autor del libro que se llama Genealogía de una tragedia. Se presentará sobre fines de marzo aquí en la Ciudad de La Plata y naturalmente aborda el tema de las inundaciones en la capital de la provincia.